Antes de que Japón fuese Japón, antes incluso de que existieran palabras para nombrarlo, el archipiélago era apenas un conjunto de islas golpeadas por el mar, habitadas por pequeños grupos de cazadores y recolectores. La era Jmon, que comenzó hace más de 14.000 años, nos dejó rastros silenciosos, cerámicas toscas decoradas con cuerdas, restos de campamentos, huellas de hogueras apagadas hace milenios. Son fragmentos mínimos, como susurros que nos dicen, aquí estuvimos, aunque ya no somos nadie. Durante miles de años, las comunidades Jmon vivieron en equilibrio con el entorno. Su mundo estaba lleno de espíritus, y cada objeto podía tener un alma. Sus figurillas de arcilla, llamadas dog, parecen invocar protección frente a lo incomprensible, enfermedades, hambre, la certeza de que todo lo vivo muere. Y, sin embargo, al mirar esos pequeños ídolos, uno entiende que también había esperanza en la fragilidad. Mucho después, hacia el año 300 a.C., la era Yayoi trajo la agricultura del arroz, el bronce y el hierro. Con ello llegó algo más, la desigualdad. El arroz permitió acumular riqueza, y con la riqueza vino el poder. Aldeas que antes eran iguales comenzaron a dividirse entre quienes tenían y quienes no. El pasado nos recuerda así que el progreso nunca es inocente, siempre lleva consigo el germen de nuevas tensiones. De la prehistoria japonesa nos quedan huesos enterrados, fragmentos de herramientas, vasijas rotas. Pero lo que en realidad nos transmiten es una certeza: cada civilización, por más que crea ser eterna, acaba convertida en polvo. Lo único que sobrevive es la huella tenue que deja en el tiempo. Nada de lo que hacemos resiste eternamente. Incluso las aldeas más prósperas, incluso los templos más bellos, terminan reducidos a cenizas o enterrados bajo la tierra. Pero quizá en esa fragilidad esté la verdadera belleza, vivir sabiendo que somos un instante, y que ese instante, aunque breve, es irrepetible. Con el paso de los siglos, las aldeas dispersas comenzaron a unirse bajo clanes cada vez más poderosos. De entre ellos surgió el clan Yamato, que consolidó su dominio en el centro de Ons hacia los siglos 4 y V después de Cristo. Fue aquí donde nació la figura del emperador, envuelto en una aura mítica. Según la tradición, el primer emperador, Jimmu, descendía directamente de la diosa del sol, Amaterasu. Aunque la historia y el mito se entremezclan, lo cierto es que esta narrativa ofreció un sentido de unidad y de destino a un pueblo que aún buscaba su identidad. La adopción de la escritura china y del budismo transformó profundamente la cultura japonesa. De repente, lo intangible podía fijarse en símbolos, y lo invisible podía representarse en templos y sutras. El contacto con China y Corea trajo estructuras políticas más complejas, templos imponentes y un modelo centralizado de poder. Pero la paradoja de todo poder centralizado es que nunca está completo. Mientras la corte imperial buscaba ordenar el territorio bajo un solo símbolo, las fuerzas locales seguían pujando por su autonomía. La historia del Japón imperial es también la historia de esa tensión entre el orden deseado y el caos inevitable. El ser humano siempre busca dejar huella, algo que perdure más allá de su vida. Japón lo hizo al adoptar ideas extranjeras, adaptándolas hasta convertirlas en propias. Quizá esa sea la enseñanza: nada es enteramente nuestro, somos una mezcla de lo que otros soñaron antes. Y sin embargo, de esa mezcla nace algo único, que también desaparecerá, como todo lo demás. En el año 794, la capital de Japón se trasladó a Heian-kai, la actual Kioto. Allí comenzó un periodo de esplendor cultural que marcaría profundamente la identidad japonesa. Fue una época en la que la élite aristocrática se entregó a la búsqueda de la belleza, la poesía y la espiritualidad. El refinamiento alcanzó tal punto que hasta los detalles más pequeños, como el color de una túnica o el aroma de un incienso, podían decidir la posición social de alguien. De este mundo surgió una de las primeras grandes obras literarias de la humanidad, el cuento de Genji, escrito por Murasaki Shikibu. Una novela que narra la vida y las pasiones de un príncipe, pero que también refleja la fugacidad del poder y de los sentimientos. Todo lo que se ama se pierde, y toda belleza se marchita, decía entre líneas esta obra maestra. Pero mientras la corte vivía entre poemas, rituales y jardines cuidadosamente diseñados, el resto del país estaba marcado por la desigualdad y el sufrimiento. Los campesinos apenas sobrevivían, y las luchas locales crecían.
El contraste entre la refinada cultura de Heian y la dura realidad de los campos mostraba la fragilidad de un sistema que parecía eterno, pero que inevitablemente se desmoronaría. La historia de Heian nos recuerda que lo más bello y lo más trágico pueden coexistir. Que mientras algunos viven rodeados de arte y poesía, otros apenas sobreviven. Y que, al final, ambos destinos, el del noble y el del campesino, se encuentran en el mismo lugar, la nada. Esa certeza, lejos de ser un castigo, puede ser liberadora, porque nos invita a vivir sin la ilusión de la eternidad. Con el declive del poder aristocrático, nuevas fuerzas comenzaron a ganar protagonismo, los clanes militares. El país, fragmentado y marcado por rivalidades, dio origen a la clase de los samuráis. Eran guerreros disciplinados que no solo vivían para luchar, sino que encarnaban un código, el bushid, el camino del guerrero. La lealtad, el honor y la disposición a morir sin miedo eran la esencia de su existencia. Las guerras Genpei, a finales del siglo XII, enfrentaron a dos poderosos clanes, los Taira y los Minamoto. Tras sangrientas batallas, los Minamoto lograron imponerse, y con ello se instauró el primer shogunato, con Minamoto no Yoritomo como Shun. Aunque el emperador seguía existiendo, su papel se volvió ceremonial, el verdadero poder estaba ahora en manos del gobierno militar. Este periodo de feudalismo trajo consigo siglos de luchas, alianzas y traiciones. Los daimi, señores feudales, dominaban sus territorios como reyes en miniatura, mientras el pueblo común seguía atrapado en una vida de trabajo y obediencia. Pero también fue una época que consolidó símbolos profundos, la espada como alma del samurái, el sacrificio como virtud y la guerra como destino inevitable. Los samuráis vivieron convencidos de que la muerte podía darle sentido a la vida. Y tal vez tenían razón, no elegimos cuánto duramos, pero sí la manera en que enfrentamos el final. Ellos encontraron belleza en la entrega total, incluso cuando esa entrega significaba caer en batalla. Y aunque su mundo terminó, su eco sigue recordándonos que incluso en la violencia, el ser humano busca significado. En el siglo XVI, Japón recibió a los primeros visitantes europeos, comerciantes portugueses, seguidos de misioneros jesuitas. Trajeron consigo armas de fuego, nuevas tecnologías y una religión desconocida, el cristianismo. Durante un tiempo, Japón se abrió a estas influencias con curiosidad, e incluso con entusiasmo. Los cañones y arcabuces revolucionaron la guerra, y algunos daimi comenzaron a abrazar la nueva fe. Sin embargo, los gobernantes pronto percibieron un peligro. La presencia extranjera no solo alteraba el equilibrio militar, también amenazaba la cohesión social y cultural del archipiélago. Tras décadas de tensiones, los Tokugawa, que habían consolidado su dominio, decidieron cerrar las puertas. Así nació el Sakoku, la política de aislamiento que mantuvo a Japón prácticamente desconectado del mundo durante más de 2 siglos. Durante este largo encierro, Japón se convirtió en un mundo en sí mismo. La cultura floreció hacia adentro, el teatro kabuki, el ukiyo-e, las artes marciales y las ceremonias refinadas alcanzaron nuevas alturas. Pero mientras tanto, el mundo exterior cambiaba a gran velocidad, con revoluciones, descubrimientos y el nacimiento de potencias que Japón apenas conocía. El aislamiento japonés nos recuerda algo profundo, el miedo a perder lo que creemos que somos puede llevarnos a encerrarnos. Pero nada permanece puro ni intocado. Aunque levantemos muros, las olas del cambio siempre encuentran la forma de entrar. Lo que intentamos preservar termina transformándose de todos modos. La pureza es un espejismo, y la mezcla, una certeza inevitable. En 1853, barcos negros aparecieron en las costas japonesas. Eran buques de guerra estadounidenses, liderados por el comodoro Matthew Perry, que exigían la apertura del país al comercio internacional. Japón, que llevaba siglos cerrado, no tuvo opción, sus muros simbólicos se desmoronaron en cuestión de meses. Lo que siguió fue un terremoto social y político. El shogunato Tokugawa, incapaz de resistir las presiones internas y externas, colapsó. En su lugar emergió la restauración Meiji, un intento ambicioso de modernizar el país en tiempo récord. Japón adoptó tecnología occidental, modernizó su ejército, construyó ferrocarriles, fábricas y ciudades que se parecían más a las de Europa que a su propio pasado. El contraste fue brutal, en pocas décadas, un país feudal se transformó en una potencia industrial y militar.
Pero esta modernización acelerada también tuvo un costo, el desarraigo. Muchos se preguntaban qué quedaba del Japón ancestral, de sus templos, de sus códigos y de sus tradiciones. La modernización de Japón nos enseña que el cambio, cuando llega, no pide permiso. Nos arrastra, nos transforma y nos obliga a dejar atrás partes de nosotros mismos. Lo que hoy defendemos como esencia, mañana puede ser un recuerdo difuso. Y sin embargo, incluso en esa pérdida, hay algo liberador, no somos lo que preservamos, sino lo que nos atrevemos a cambiar. A comienzos del siglo XX, Japón ya no era la nación feudal que había permanecido cerrada durante siglos. Era ahora un país industrializado, con un ejército moderno y un fuerte deseo de ser reconocido como potencia mundial. Las guerras contra China y Rusia demostraron que el archipiélago podía imponerse incluso frente a gigantes. Japón ya no era el aprendiz, era el competidor. Pero la ambición tiene un precio. El expansionismo japonés en Asia lo llevó a ocupar Corea, a conquistar territorios en China y a convertirse en una potencia imperialista. El sueño de grandeza estaba en marcha, pero ese sueño no tardaría en convertirse en pesadilla. La Segunda Guerra Mundial marcó el clímax de esta historia. Japón, aliado con las potencias del eje, expandió sus conquistas con brutalidad, hasta que un 7 de diciembre de 1941 atacó Pearl Harbor. Ese día, el país despertó al monstruo estadounidense. Lo que siguió fue una guerra devastadora. Ciudades enteras quedaron arrasadas, la población sufrió hambre, miedo y destrucción. Y entonces, llegó el horror definitivo, Hiroshima y Nagasaki. Dos bombas atómicas que no solo borraron ciudades del mapa, sino que dejaron una cicatriz imborrable en la humanidad. En esos instantes, la historia japonesa se convirtió en símbolo de algo más amplio, la fragilidad de la vida en la era nuclear. La derrota de Japón en 1945 no fue solo militar. Fue existencial. Un país que había creído en su destino divino se encontró reducido a cenizas, ocupado y obligado a repensarse desde cero. Y en ese vacío, en ese silencio después del estruendo, surgió la posibilidad de reconstrucción. Hiroshima y Nagasaki nos recuerdan la vulnerabilidad absoluta del ser humano frente a su propio ingenio. Creamos herramientas para dominar el mundo, y terminamos fabricando las semillas de nuestra aniquilación. Japón vivió en carne propia esa paradoja, buscar la inmortalidad a través del poder, y encontrar en su lugar la nada absoluta. Quizá la única lección posible sea aceptar que toda ambición, por más grandiosa, acaba enfrentándose al mismo destino, el olvido. Tras la devastación de 1945, Japón estaba reducido a ruinas. Ciudades destruidas, una economía paralizada y una sociedad que había perdido no solo la guerra, sino también la fe en su propio destino. Pero en esa nada, en ese suelo arrasado, comenzó un proceso inesperado, la reconstrucción. Bajo la ocupación estadounidense, Japón adoptó una nueva constitución pacifista que prohibía mantener un ejército ofensivo. Se fomentaron reformas democráticas y sociales, se impulsó la educación y la industria. Poco a poco, como un ave fénix que surge de sus cenizas, Japón comenzó a levantarse. Lo que parecía el final absoluto se convirtió en un renacimiento. Durante las décadas de 1950 y 1960, el país experimentó un crecimiento económico tan rápido que el mundo lo llamó el milagro japonés. Automóviles, tecnología, electrónica, marcas japonesas comenzaron a conquistar los mercados globales. Tokio pasó de ser una ciudad bombardeada a convertirse en un símbolo de modernidad y eficiencia. El contraste con el pasado inmediato era tan abismal que resultaba casi irreal. Pero incluso este ascenso vertiginoso tuvo su lado oscuro. El estrés laboral, el consumismo, la pérdida de vínculos tradicionales y el fenómeno del aislamiento social marcaron a una nueva generación. El éxito económico no borró las preguntas existenciales: ¿qué significa crecer sin detenerse? ¿Qué se sacrifica cuando todo se mide en productividad? ¿Vale la pena una vida de logros si en el fondo todo termina en el mismo vacío? En el Japón contemporáneo, las contradicciones siguen presentes. Es una nación que combina lo ultramoderno con lo ancestral, trenes bala que rozan la perfección tecnológica y templos silenciosos que aún resisten el paso del tiempo. Una sociedad fascinante y contradictoria que nos recuerda que ningún modelo, por exitoso que sea, está libre de fragilidad.
El milagro económico japonés demuestra que incluso después de la destrucción total, la vida insiste en abrirse paso. Pero también enseña que el progreso no llena el vacío existencial. Somos capaces de reconstruir ciudades enteras, de levantar imperios tecnológicos, y aún así seguimos preguntándonos para qué. Tal vez la respuesta no esté en lo que logramos, sino en aceptar que lo efímero también tiene valor, y que incluso una nación entera, como cada individuo, está destinada a desaparecer algún día. La historia de Japón, contada en este recorrido, parece un vaivén constante entre destrucción y renacimiento, entre aislamiento y apertura, entre tradición y modernidad. Es un país que ha sabido reinventarse una y otra vez, como si cada colapso fuera apenas el preludio de una nueva forma de ser. Desde las aldeas prehistóricas hasta la ultramodernidad de Tokio, desde los templos sintoístas hasta los rascacielos de acero, Japón nos muestra que el cambio es la única constante. Su legado no se mide únicamente en guerras o avances tecnológicos, sino en la capacidad de convivir con las contradicciones. Japón es un lugar donde lo efímero, las flores del cerezo que caen en pocos días, se celebra con la misma intensidad que los logros industriales que perduran por décadas. En ambos casos, la enseñanza es clara, nada dura, y precisamente por eso todo tiene valor. El mundo mira a Japón como un ejemplo de resiliencia, pero quizá lo que realmente nos enseña es algo más profundo, que no hay destino asegurado, que todo puede derrumbarse en un instante, y que aún así la vida continúa. Cada época, cada reinvención, cada renacimiento ha sido temporal, y también lo será el Japón de hoy. Pero en esa certeza se esconde la belleza, saber que no necesitamos eternidad para dejar huella, basta con vivir plenamente en el breve instante que nos toca. Destellos reflexión añadida, Japón nos recuerda que la historia no es un camino hacia un destino perfecto, sino un río que fluye entre luces y sombras. Nada permanece, y eso no es una condena, es una invitación a abrazar la impermanencia. Quizá el verdadero legado de Japón no sea su poder ni su cultura, sino mostrarnos que la vida tiene sentido precisamente porque un día se acaba.